Centro Cultural de España. Disculpen el pequeño retraso, pero la lluvia, el tiempo hizo que tuviéramos que esperar un poquito. Les agradecemos su presencia. Para mí es muy emocionante estar aquí con la presentación de este libro, Huellas de futuro, de Benno Glauser, el retorno de los Ayoreo a su territorio. Bueno, un pueblo con el que a través de Chacoranga nosotros en el Centro Cultural tuvimos muchísima relación, en concreto con la comunidad de Chaidí, y con los que tengo muchísimos recuerdos y a los que tengo muchísimo cariño, así que la verdad es que me hace muchísima ilusión esta presentación. Yo no me voy a extender, solo aparte de darles la bienvenida, presentar aquí a... Creo que no hace falta que les presente demasiado a Ticio Escobar y Adrián Almada, ya les conocen, curadores, críticos, que van a estar llevando a cabo la presentación de este libro de Benno Glauser. Así que yo les pediría un aplauso para comenzar y enseguida le voy a pasar la palabra a Adrián Almada. Buenas tardes. La verdad es que es una gran alegría estar aquí hoy con todos ustedes, acompañando a Benno en este día que es, digamos, la culminación de un largo proceso, no de un largo proceso de escritura, ni de un largo proceso de edición, ni de un largo proceso de imprenta, sino de un largo proceso de vida. Este es un libro al cual yo definiría en principio como un acto de amor. Yo creo que este libro, por lo que yo pude, digamos, conocer de su contenido mientras trabajaba con Benno en el proceso editorial, es el relato de un encuentro. El relato de un encuentro con el otro y el relato de un encuentro con uno mismo. Es un libro que tiene diferentes registros discursivos. Por un lado, uno puede encontrarse con una suerte de relato, de narración. Por otro lado, con una publicación, con un contenido que tiene mucho de ciencias sociales, sin ser, digamos, una publicación académica, pero sí que cala, digamos, hondo en ciertos temas que son de interés académico, de interés científico, pero fundamentalmente yo diría de interés humano y de interés filosófico. No es un dato menor que Benno tenga una formación en filosofía, pero yo creo que ante todo lo más relevante que un lector, sobre todo un lector desprevenido, no estoy hablando de la gente que proviene de la academia o de los entendidos en cuestiones de tipo antropológico o quienes vienen estudiando desde hace mucho tiempo la cuestión indígena, sino el lector común o la lectora común, quienes se pueden aproximar a un material sin conocimiento previo, miembros de una sociedad en la cual lo indígena no ha sido debidamente tratado ni estudiado. En este sentido, creo que este libro es un aporte fundamental, es un aporte honesto, es una puesta en palabra de una vivencia muy larga y que permite al lector o a la lectora ingresar a un mundo que también para quien escribe en un primer momento era desconocido. Un mundo al cual el autor fue ingresando de a poco. En el libro se pueden encontrar las circunstancias y es muy interesante porque este camino, digamos, del autor, que es una suerte de autor, protagonista, narrador, que entra en su propia historia, se distancia de ella para, digamos, mostrar otras historias. Es también un mapa de un proceso, un mapa de un, si yo digo de un encuentro, porque yo creo que eso estuvo presente todo el tiempo en, digamos, en Benno mientras
trabajaba su texto. Lo que quería decir es que también este libro permite acceder a una suerte de retrato de época a partir de ciertos indicios, ciertas notas que el autor propone o, digamos, entrega al lector. Y uno puede figurarse cómo era el Paraguay de los años 70, cuando él llegó, el Paraguay que ignoraba, digamos, desde la sociedad nacional o desde las instancias oficiales la existencia de pueblos indígenas con sus reclamos, aunque ciertamente había estudios muy importantes ya desde hacía muchas décadas. Bueno, en síntesis, no quiero ser muy larga porque Ticio es el especialista en cuestiones de este tipo, pero bueno, yo en mi carácter de compañera de Beno en este proceso, en esta última parte de su proceso, que fue poner en edición toda su experiencia, bueno, quería compartirles estas impresiones mías y, bueno, invitarles desde luego a leer el libro. Gracias, Beno, por haberme invitado a compartir contigo este momento. Bueno, buenas tardes a todas, todos los presentes. Agradezco muchísimo a Beno la confianza en haberme dado un sitio para las palabras en la presentación de este magnífico libro. Agradezco y saludo siempre a Eloísa, que nos cobija y nos anfitriona siempre querida aquí. Y a todos los amigos y amigas presentes, que son muchos. Este libro de Beno a mí me sorprendió y en cierto sentido comienzo repitiendo lo que había dicho al comienzo Adriana, por la índole de su narrativa. Es muy difícil encarar y sobre todo hacerlo con esa calma y esa fluidez, a pesar del dramatismo de los contenidos con que lo hace Beno, temas fuera de la escritura convencional y tradicional de las ciencias sociales, e incluso de la antropología, o de todo el estilo de los proyectos con que se tratan y se informan acerca de temas indígenas, o todo el estilo indigenista en cuanto a proyectos, ¿no? Una de las cuestiones más difíciles es justamente cómo se ubica en el ámbito de las ciencias sociales cuestiones que sobrepasan el ámbito de la pura descripción, del registro, e incorporan la perspectiva individual, incorporan esa cuestión que me parece central en este libro, que es la tensión entre el sujeto, entre sujetos distintos, ya no puedo decir entre sujeto y un objeto, y menos entre un sujeto que estudia a los otros, sino ese proceso mutuo de aprendizaje que incorpora la subjetividad, incorpora la experiencia, incorpora una serie de perspectivas micropolíticas y se detiene delicadamente también ante lo inexplicable, da un sitio a lo que es difícil de comprender y explicar, que creo que es uno de los puntos centrales en toda comunicación humana y más aún entre situaciones interculturales radicalmente diferentes o interétnicas, nuestras etnias con las otras, ¿no? El uso de la primera persona eh, marca el lugar de enunciación, no tiene nada que ver con ningún tipo de protagonismo ni de intento de recalcar el lugar del autor, sino más bien asumir esa posición cambiante, cambiante digo en el sentido de que requiere ir rodeando la situación desde enfoques distintos y requiere reposicionamientos continuos para comprender y para relacionarse. O sea, no adquiere un punto de vista único. Entonces, el propio tempo de la autobiografía, que no sé si llama autobiografía, un lugar de enunciación en primera persona,
diría, cómo marca la posibilidad de estos ritmos y también de la posibilidad de las discontinuidades que tienen los tiempos en la cultura y mucho más entre culturas diferentes. Toda la conflictiva proximidad de lo radicalmente otro plantea de entrada, en el caso de Beno, una fascinación y también una obsesión por un mundo paralelo al cual se quiere cruzar y nunca termina de hacerlo, ¿verdad? Ese conflicto intercultural que supone el misterio radical de la alteridad que se extrema en situaciones de radicalidad étnica fuerte y sin idealizaciones, sin como tendencias a romantizar o a sublimar al otro, sino comprenderlo, intentar hacerlo desde su propia verdad o sus propias verdades que nunca son definitivas ni nunca absolutas. Ese encuentro personal de acercamiento, que supongo habrá sido especialmente complejo en su momento por la dificultad o la imposibilidad de manejar la lengua ayoreo desde un comienzo, una lengua extremadamente opuesta, ¿verdad? La lengua samuco es, bueno, una de las 5 familias lingüísticas que ni siquiera tiene nada que ver con el guaraní y no hablemos ya con el español. Son mundos lingüísticos totalmente diferentes. Exige otras formas de conexión y comunicación que se reflejan también en los intentos que se van apuntando a lo largo del libro, los intentos de comunicación con los ayoreo aislados, por fuera del contacto con la sociedad nacional, y hay como un juego muy sutil de pequeños indicios, de huellas, de conexiones que habilitan o sugieren otras formas de comunicarse los seres humanos, otras formas de comunicarse los seres vivos en última instancia, a través de, reitero, vestigios, a través de humo, de ceniza, de muescas dejadas en un árbol, mediadas a su vez en su interpretación, que no en su lectura, por otros grupos ayoreo ya contactados. Entonces es hacer testigo y protagonista sin mesianismos, sin intentos omnipotentes ni redentores de comprenderlo todo y de transformarlo todo, sino con una lógica y una ética del acompañamiento es lo que se va desarrollando en este libro, no tanto como una propuesta teórica, sino que va apareciendo, va como a lo largo de su discurrir, de experiencia misma y de pensamientos que toda experiencia siempre impulsa a la reflexión, que se va notando, va siguiendo este proceso que es siempre un proceso complejo, complicado, que nunca termina de cumplirse, que muchas veces tiene que retroceder y volver a acercarse de nuevo. La situación y el trasfondo del que se parte es doloroso, es la tragedia de los pueblos indígenas en general, en este caso las singularidades de una tragedia de 15 pueblos indígenas que pertenecen, decía, a 5 familias lingüísticas y que han sido vendidas con sus tierras. Después ya de terminada la guerra del Chaco y tiempo después, la guerra de la Triple Alianza incluso, se vendían los territorios, se adjudicaban, se daban con los cerros, las palmeras, los animales y los indígenas adentro. Es decir, nunca se pensó en una política de redistribución de territorios o de negociación al menos básica de territorios en los cuales los indígenas fueran contemplados en su derecho a la tierra. Y ese ser echado del mapa, literalmente, exige de entrada un trabajo de recartografías, de mapeos continuos, de reimaginar el territorio también no solo como base física de un medio ambiente y de asiento de pueblos diferentes, sino también como expresión cambiante de un reticulado de relaciones, de huellas, de pasos, de cazadores, de colonizadores, de recolectoras, de
indígenas ejerciendo el ritual, cuyo moverse, creo yo, que olla con más fuerza el suelo y deja rastros mucho más potentes también, ¿no? El contexto desde la dictadura en adelante, ya venía siendo antes, pero la dictadura tiene una política directamente de sometimiento, y yo diría una política de exterminio, básicamente, porque si es generalmente ante el tema de conflicto intercultural, se presentan así esquemáticas, así groseramente, tres situaciones. Una que es la de aculturación, de borrar absolutamente todo rastro de cultura opuesta, hacer desaparecer cualquier signo de diferencia cultural, en un lugar, un proceso de transculturación en la cual se van cambiando o aceptando, ya sea eh, voluntariamente o no, las pautas del otro. Y un tercer momento de resistencia. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se conserva? ¿Cuáles son las fuerzas íntimas que mantienen ya sea una tradición o el intento de reformular esa tradición en términos de otros futuros, otros proyectos de futuro que tienen que ir creándose a partir de memorias arrasadas, ¿no? Entonces, esos momentos que nunca se dan en forma separada, sino trenzadas siempre, también tienen tratamientos diferentes según sus contextos. Durante la dictadura se creó como el intento de tratar a los pueblos indígenas como directamente, como integración forzosa a la nación paraguaya, que todos tienen que ser, entrar como ciudadanos, y si no como ciudadanos, cualquiera ciudadano de segunda, siempre, o de cuarta, o del último número en una fila que pudiera ser contable, ¿verdad? Y lo que suponía abjurar de toda diferencia cultural considerada enemiga o un escollo para el progreso de la nación, ¿verdad? Y generalmente ante las políticas indígenas van o desde la integración forzosa, como en este caso, que es una manera de exterminio étnico, cuando no un genocidio, como un exterminio del pueblo mismo. En segundo lugar, una situación de apartheid, como tenerlos encerrados en población, en territorios no contaminados, cosa que acá no se dio de hecho porque sus territorios siempre fueron arrasados, pero no pensar la única salida posible, que es la autogestión y la autodeterminación de los pueblos indígenas, que sean ellos los que puedan ir elaborando las imposiciones y los nuevos desafíos que va planteando la entrada continua de un frente invasor, colonizador, que achica los territorios y extermina las diferencias culturales, ¿no? El Chaco se ha transformado en conjunto de tierras privadas, todo un ecosistema sumamente vivo, complejo y diverso. Se ha convertido en mercancía, no sé, continuamente se va convirtiendo por el impacto colonizador agrícola, ya sabemos los avances de toda la especulación inmobiliaria del Chaco, la nueva asociación de ganaderos, sojeros, etc. Me van a disculpar, pero tengo un problema en la garganta que no es contagioso, sino alérgico, así que me verán raspear cada cierto momento. La deforestación continua de los territorios y las culturas, la evangelización compulsiva que tiene casi un frente, se mantiene aquel viejo postulado del siglo XVI con la conquista de América por la cruz o por la espada, ¿no? Es decir, si en un momento determinado la espada es toda la compulsión que significa el avance de la tierra por colonos, fundamentalmente, por inversores, por cazadores, por militares, ¿verdad? Está como apuntalado por un frente de colonización evangelizadora
que es la encargada de completar, no en todos los casos, por supuesto, no se puede equiparar todas las formas de evangelización, me estoy refiriendo a las peores y a las más destructivas, en este caso en el Chaco, un movimiento bastante perverso que es como sacar a los habitantes originales de sus territorios, apoderarse de ellos, tenerlos en campos de concentración a los indígenas, entrenarlos luego para que puedan actuar como mano de obra barata en los propios territorios de los cuales habían sido apartados. Quizá extreme un poco este diseño, pero básicamente funciona y sigue funcionando de esta manera, ¿no? Entonces se dan casos que son continuos de genocidio, de ecocidio y de etnocidio, que están íntimamente relacionados. La pérdida de poblaciones enteras ha significado como también la pérdida de territorios, de hábitats, de los cuales los indígenas han sido siempre defensores por su propia inmersión en esos conceptos de biodiversidad, y que son conceptos biopolíticos fuertes también. Y obviamente el etnocidio como pérdida de sus propias culturas, como persecución directamente de la diferencia cultural. No es solamente no dejar un espacio para, sino directamente perseguir, porque esa cultura son los alimentos de las fuerzas de resistencia que tiene que ver con el territorio y tiene que ver con la supervivencia étnica, ¿no? Esa política de exterminio entonces está bueno, por una muy poderosa maquinaria de poderes políticos, económicos, de misioneros, militares, terratenientes, menonitas y el Estado, el propio Estado, que no solamente se ha lavado las manos, sino que ha tomado una actitud activa en políticas de persecución, de exterminio, de desalojo de tierra que se está dando en todo el Paraguay con muchísima potencia actualmente y se sigue dando después de la fatídica ley Riera Zavala. Ayer o anteayer hubo un nuevo desalojo de pueblos Muga y se va a seguir dando porque los van directamente arrancando de sus territorios. Bueno, en este caso, esto está consignado en el libro que hacia 1990 hasta hoy, entre 1.500 y 2.000 ayoreos han sido arrancados de sus tierras por la fuerza o por engaños de misioneros o por compulsivamente arrancados de sus propios territorios en un sitio que tiene, según me baso en datos del libro, que en el 2006 fija la tasa de deforestación más alta del planeta, justamente allí ocurriendo en ese lugar, una acelerada pérdida exponencial de un ecosistema que es irreparable en gran parte eso, ¿no? Y a lo largo las refriegas, los conflictos dados por la oposición y resistencia activa de los grupos ayoreo, que ya desde antes de la guerra, o inmediatamente después de la guerra, han sido considerados enemigos del Estado paraguayo, moros llamados como directamente con una tradición de la época colonial que los ve como los enemigos, ¿verdad? Y bueno, es sabido perfectamente que durante la década del 40-50 se daba la baja militar a quien traía la cabeza de un mayoreo. Y esto aparece en varios documentos que demuestran así un estado de guerra en el cual exterminar al enemigo no es un delito. Menciona y de pronto me salen acá los nombres que Beno hace a la experiencia de Volker von Bremen y de Bernardo Fischerman en sus conocimientos, en sus vivencias, en sus maneras de encarar el tema como un reconocimiento y a equipos, cuestiones que descentran de su protagonismo o de su sola presencia, aunque él ha sido la cabeza, el escritor y el gran movilizador de todo este proyecto. Y de pronto también la necesidad que va surgiendo y se va consolidando de mapear ese territorio, de tratar otras cartografías,
que puedan también graduar la participación en una situación muy compleja, que no es directamente entrar a un sitio, hola, acá estamos, ¿cómo hacemos? Les salvamos de tal manera o de otra, sino toda la construcción de un sistema enormemente complejo y delicado de mediaciones, de acompañamientos, quizás de retrocesos, de pasos al costado, de intervenciones más directas, siempre con la participación compleja y difícil de grupos que en parte o han sido cooptados por un movimiento evangelizador o en parte se encuentran todavía aislados de todo contacto con la sociedad nacional y requieren el cuidado más extremo para que el intento de solidaridad, digamos así, o de acompañamiento, no significa una intervención en un sistema extremadamente complejo en el cual cualquier elemento puede significar una agresión, una violencia y una ruptura de equilibrio de pueblos aislados, ¿no? Entonces yo veo como que se comienza a ver ese mapa también, ese mapeo, ese cartografiar una zona enorme, supone también una manera distinta de ver el Chaco, no como terra ignota, así un desierto total, sino como un ecosistema enormemente vital que los ayoreos tienen el nombre EAMI para definir bien un mundo, así en el sentido de complejo de significaciones, de vivencias, de relaciones interculturales y de sentidos que tiene un territorio que no es solamente físico, ¿verdad? Acá un poco recuerda a lo lejos la diferencia que hace Deleuze entre el calco y el mapa, no es la transcripción milimétrica de un territorio, sino también la posibilidad del mapa de acoger los sentidos que tiene esa tierra, que también es una tierra que late, es una tierra viva y es una tierra hollada de historia. Y entre los guaraníes, la diferencia que recogía Meliá entre el Ubu y el Tecojá corresponde bastante a eso, no es solamente la tierra, el territorio físico, el sostén geográfico, digamos, sino también todos los territorios simbólicos que están expresando entramados reales, simbólicos e imaginarios enormemente complejos y que tienen que ver con lugar de entierros, lugar de sitios de rituales, lugar de identificación con espacios tradicionales en los cuales los distintos grupos han crecido, lugares de cacería, lugares de recolección, lugares marcados por historias épicas del grupo, etc. Y eso crea una serie de mapas superpuestos, ¿verdad? A distintos niveles. Es difícil quizá en un mapa agotar, cosa que sería imposible, porque ahí sería como el intento, el cuento de Borges, del emperador chino, que quería un mapa absoluto de un lugar y lo único posible era hacer un mapa del mismo tamaño que el lugar, que pudiese como registrar fielmente y miméticamente todas las características, lo que anularía como mapa, ¿no? Sería el calco deleuziano, la imposibilidad de como interpretar también con los aspectos que tienen que ver, que se van incorporando y que van apareciendo micropolíticos para entender todo el sueño de los chamanes, historias de hombres y de mujeres, ficciones, que la ficción siempre tiene un apoyo enorme en la realidad y se proyecta sombras, proyecta mundos paralelos sobre la realidad que permiten imaginarla o comprenderle más allá de lo que se muestra directamente. Entonces, toda una cuestión de la sensibilidad, una cuestión del sueño, de los sentimientos, que es una dimensión básicamente micropolítica, va generando siempre la posibilidad también de otros tiempos, porque es imposible pensar espacios sin pensar tiempos, y si hay espacios diferentes es porque también hay temporalidades distintas, maneras de concebir la secuencia, la temporalidad no solamente en clave de secuencias lineales como tiende a hacerlo Occidente, que es otro modelo, sino como
un tiempo que avanza, que retrocede, que mira a los costados, que es interrumpido, que resuena, que reitera, que convoca su memoria continuamente, ¿verdad? Y que no termina de cerrarse ni en una circularidad ni en una línea secuencial. Esta metodología del monitoreo, como llama el libro, permite la hipótesis bien explicitada por Beno, de que la incomunicación con los pueblos aislados no es absoluta. Y eso lleva al extremo, como decir, ninguna incomunicación humana es absoluta, porque tampoco lo es ninguna comunicación, por supuesto. Entonces, a la larga, lo que hace la cultura siempre, quizá el arte extremando ese expediente, es buscar huellas, buscar rastros, indicios que puedan ser compartidos en un principio de interpretación conjunta o en un intento de echar una botella al mar para pedir pedir algo que nunca termina de ser completamente descifrado, y menos mal que no sea así, porque las cenizas, las fogatas, avistados a distancia, los avistamientos a distancia, como dice el libro, permiten un proceso continuo que va creciendo con la experiencia, con la confianza mutua que tiene que existir, no solamente confianza, también de modos de relacionamiento con los indígenas mismos, sino con los lugareños, con otros habitantes del Chaco, y por qué no con estancieros, con misioneros, con los habitantes mismos del Chaco, que no pueden ser clasificados simplemente de manera maniquea como los buenos y los malos, ¿no? Sino que esa capacidad de diálogo, como capacidad de ir trabando relaciones que conformen también un territorio complejo. Y un sistema de patrullaje, me gustó esa palabra que es usada sin muchos rodeos retóricos, así como un patrullaje del lugar, que también está complementado por imágenes satelitales y la necesidad de incorporar tecnologías a medida que se complejiza la mirada, y la posibilidad de ese intento de rodear la otra cultura, no para asediarla, sino para tratar de comprenderla mejor, para tratar de ir encontrando en esas culturas claves, quizá para futuras maneras de imaginar un futuro a partir del trauma colectivo que supone en gran parte el olvido de la lengua, la pérdida de la memoria y una continua necesidad de volver a un inicio que en parte corresponde a un escenario borrado y a un desgarramiento profundo de la cultura. Pero ninguna cultura dominante o hegemónica es lo suficientemente potente como para arrasar con la diferencia cultural, ni ninguna cultura sometida es tan sometida como para no tener puntos de resistencia que permiten albergar la posibilidad de otras imaginaciones de futuro. Y en ese contexto se escribe la figura del regreso posible, cómo se regresa al territorio. Obviamente hay un regreso que ya son irreversibles, que son imposibles de cruzar planos que simplemente ya no existen, o territorios que ya son tienen otros caminos y tienen que ser reinventados, posibles caminos de vuelta que ya nunca podrán ser definitivos y nunca podrán imaginar ya entero un mundo que se ha roto y cuyas esquirlas dolorosamente atraviesan todo el territorio chaqueño en gran parte. Y en parte es posible encontrar un camino de regreso. A mí me parece interesante, no interesante, una palabra débil, me parece fundamental que este libro también de pronto resuene en otras situaciones, por ejemplo, la película de Ami, de Paz Encina, la película Apenas el Sol, que también se estrenó un poquito antes, y que está siempre como cargada también de esa obsesión de Aramí Ullón, perdón, de esa obsesión por retomar un camino y encontrar y reinventar ese camino, y aunque sea ir al lugar para tocarlo, para saber que existe o para tener de nuevo el testimonio de que existió realmente, que no, después de 40 años, que no es solamente un sueño robado, sino que tuvo una corporeidad física
reconocida o no en el resto de vegetación que quedan, animales que quedan, en atmósferas, en olores, en resonancias rituales y míticas que quizás continúan mucho más allá de lo que uno puede suponer. Entonces, no, por una parte no hay retorno, no hay mundo roto, pero desde 2006, 2009, dice el libro, dos grupos de jóvenes primero comienzan a un trabajo, un viaje de retorno que tiene un enorme sentido simbólico, pero lo simbólico y lo imaginario sabemos que siempre resuenan sobre las realidades y son las únicas posibilidades quizá de cruzarlas y de adentrarlas o de asumirlas más hondamente, asumir que quizá ya nada esté en su lugar, quizá hay cosas esenciales que sí estén, levantar la pregunta, ¿se podría hacer justicia? ¿Hay reparación de las víctimas posibles? ¿Qué se podría hacer a nivel de ética jurídica y política en relación a estos grupos desposeídos, que en gran parte también desposeídos de una memoria que es lo suficientemente obstinada como para permanecer siempre? Walter Benjamin dice que el trabajo de la memoria es convocar recuerdos al presente para asignarles otro porvenir, como ante los errores y horrores de la historia, no rectificarlos directamente a través de ese emplazamiento de la memoria, pero sí tomar esos elementos y reubicarlos para que miren a otros lugares y posibiliten quizás otras huellas del futuro. Y ese título me parece a mí fundamental porque justamente está hablando de la posibilidad de que esos retornos que pueden no ser efectivos en términos de recuperación jurídico-política o ni siquiera posible quizá en forma de sobrevivencia ya de pautas que se han perdido. Los muy mayores ya les cuestaría muchísimo retomar su vida de cazadores recolectoras y los más jóvenes no conocen muchas técnicas de sobrevivencia. De modo que se hace ante ese futuro que sigue también teniendo huellas de lo que ha ocurrido y quizá la cultura o el conocimiento de la cultura lo más que puede hacer es señalar la dimensión de lo posible. No sé qué será posible, pero nombrar ese futuro como una posibilidad de reimaginar es una de las formas, quizá la única, de contestar así muy radicalmente el horror de lo que hay. Muchas gracias. Gracias, Susi. Gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias, Eloísa, por el espacio, Adriana, por la palabra, Ticio, por esta hermosa presentación que me gustaría volver a escuchar y saborear. Y gracias a todos ustedes por haber venido. Me honra su presencia. Estoy particularmente contento de la presencia de mi nieto y mis nietas, pero se escaparon después de los primeros momentos. Y estoy muy, muy agradecido y quería saludar especialmente a Mateo Sobo de Chiquenoy, está ahí sentado entre ustedes, que como persona lloreo prácticamente vive todo lo que está relatado en el libro, desde el primer contacto cuando él tuvo 9 años, está el relato de su contacto en el libro, hasta el momento que yo empecé a explorar la realidad que tanto me fascinaba, que necesitaba entender, y estaba desde entonces siempre en contacto con él y mucho más en los años activos de Iniciativa Motocodia y también desde entonces. Entonces, muy bienvenido, Mateo. Quería decirles unas palabras
el título del libro, Huellas del Futuro, se refiere al hecho de que las huellas que encontramos en muchas partes, para mí se convirtieron en huellas de futuro, no solamente indicios de un posible futuro ayoreo, sino de nuestro propio futuro. Yo les quiero invitar, ese libro está escrito para mucha gente, para ustedes, y les quiero invitar a entrar en el libro como en un monte de cacería, de colección, sin saber exactamente, eventualmente, lo que van a encontrar, como es cuando se entra en un monte de cacería. Para mí mismo, el trayecto de esos últimos 30 años que se relata en el libro es un tiempo de inversión, en el sentido de que yo pensaba, ya, yo pensaba em, tratar de entender esa realidad del norte del Chaco, de los grupos aislados, de la situación del pueblo ayoreo, y eventualmente también de poder aportar algo. Y con el tiempo me di cuenta que el que estaba recibiendo era yo. Entonces, la inversión consiste en haberme acercado y como muchos de nosotros vemos en los indígenas un mundo de escasez, de pobreza, y al acercarnos y al adentrarnos y entrar en relación, nos damos cuenta que en realidad estamos ante mundos inmensamente ricos y abundantes, de una abundancia y una riqueza que nuestra propia cultura de vida moderna ya no tiene el acceso fácil, ya no encuentra la relación. Entonces, eso es lo que, por un lado les quería decir que para mí fue un encuentro con la posibilidad de enriquecerme yo mismo y volví mucho más rico de lo que me había ido. Y volví también con el saber que eventualmente algo, los que trabajamos o acompañamos a pueblos indígenas, podemos aportar, podemos haber aportado, pero los beneficiados somos nosotros. Y quiero ir particularmente a este punto. Quería leerles una pequeña parte del libro como para documentar algo de la riqueza, algo de la riqueza. Es un momento de viaje cuando estábamos viajando con los ancianos que nos habían pedido acompañarlos de vuelta a sus territorios. Y una vez estando en los territorios, una vez pudiendo reconectarse internamente, empezaron a despertarse no solo las memorias, sino también sus capacidades, su observación y después su relación con todo lo que había ahí. Y como testimonio de la riqueza que estaba mencionando, les leo una partecita. A veces el viaje interior de los ancianos y las ancianas, en ese viaje que hacíamos con ellos, los absorbía completamente y guardaban silencio o simplemente hablaban suavemente entre ellos. Pero en otras ocasiones se volvían locuaces y orgullosos, deseosos de compartir con nosotros sus descubrimientos. Era como si estuvieran enseñando a niños ignorantes. Había una enorme variedad de especies de abejas. La miel de cada una de ellas tenía una fragancia y un sabor diferente, y algunas no eran aptas para el consumo humano. El suelo, la lengua ayorea, tiene numerosas palabras para lo que nosotros solo conocemos como suelo. Cada una de ellas describe un tipo único, según el lugar donde se le podía encontrar y las características correspondientes del entorno. Conocían las propiedades saludables o nocivas
y los usos de cada planta, arbusto o árbol. ¿Qué rama podía ser tensada en un arco sin romperse? ¿Qué madera era buena para el fuego cuando se cocinaba? ¿Cuál ardía por largo tiempo en el fuego de las largas noches sin necesidad de mucha atención? La aromática madera del palo santo era fácil de encender y excelente para un fuego resplandeciente, pero para levantarse por la noche por una necesidad personal, se seleccionaba la rama de otra madera que ofreciera un brillo corto, momentáneo, durante exactamente el tiempo necesario. He a mí, la naturaleza parecía ofrecer todas las comodidades y herramientas para las necesidades cotidianas de la vida lloreo. Y los ancianos y las ancianas todavía tenían el conocimiento y las habilidades para utilizar todas sus sorprendentes riquezas sin agotarlas jamás. Con el acceso a tal conocimiento, vivir en el monte parecía algo natural, incluso fácil. Sin este, era prácticamente imposible. Hasta ahí lo que quería leerles. El resto les dejo a la lectura de ustedes. Algo más quiero decir. Mis familiares me encargaron de tomar ese momento como un gozo, de no volverme nervioso, etcétera, de tomarlo liviano. Y sin embargo, lo que voy a decir ahora no es tan liviano. Acá no estamos en un momento cultural, no estamos en un intercambio solamente agradable y ameno y entre amigos. Lo que se relata en el libro y lo que es lo que también vivimos acá en el mismo momento. Ya se mencionó la violenta invasión del día de ayer, creo que fue, entre los Mbea. Es testimonio de ellos. Cada día hay mundos que están muriendo más. El mundo Eami de los Ayoreo es uno de ellos. Me da pena decirlo y decirlo en presencia de Mateo. Pero hay algo más. Eso no son eventos lejanos, no son otros mundos solamente. Es nuestro propio mundo, porque somos todos partes de una misma realidad. Y hablando de riqueza y pobreza y haciendo esa comparación, ese conocimiento del otro y que nos hace pensar en nosotros mismos, nos damos cuenta que nuestro mundo también está en esa misma situación. Entonces, esto es algo absolutamente dramático y no puedo decir otra cosa que, digamos, enfatizar la necesidad de que nos despertemos. Este libro espero que sea una pequeña contribución. Los despertares son diferentes para cada uno y cada situación. Este es mi aporte. Como este aporte tiene que haber muchos y el aporte de todos ustedes y todos nosotros. Gracias. Bueno. Bueno. ¿Alguien quisiera decir algo, compartir algo, preguntar algo? Bueno, por lo visto está todo en su lugar. Acá está todo, lean y ya está.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, Right. sí, claro. Y ahora estoy muy con muchos apuntadores acá. Y bueno, invitarles a todos a compartir a pesar de todo lo trágico, un momento tomando un vino que hay, ¿verdad? Un vino. Sí. Bueno, gracias a todos por haber. Sí, una Espera, cosita más. ¿te van a firmar los libros? Ahí pueden encontrar el libro para comprarlo. Hoy tiene un precio especial, la mitad del precio que va a estar en las librerías. Y yo con gusto voy a firmar y dedicar libros si quieren, están interesados en esto. Bueno, gracias. Te va a tratar, ¿o no?